Esta ciudad era con mucho la más rica más allá del Ebro. La prosperidad creció rápidamente, tanto por los productos del mar y de la tierra, como por el aumento de su población. Arse Saguntum fue una de las ciudades más importantes y singulares de cuantas se desarrollaron en el Mediterráneo occidental. Su localización, su actividad portuaria y la fertilidad de su territorio motivaron que desde muy pronto se desarrollara en ella una sociedad avanzada. Los primeros indicios de su existencia se remontan a fines del siglo VI a.C. y están documentados a través de las actividades comerciales que se desarrollaron en su puerto, el Grau Vell, en el que navegantes de diversos orígenes traficaban con cerámicas, vino, aceite, derivados de la pesca y materias primas. Desde el siglo V a.C., la sociedad arsetana ya utilizaba diversas formas de dinero en sus intercambios, entre las que destacaba la plata a peso, la cual se obtenía de las explotaciones ubicadas en su territorio. A partir de mediados del siglo IV a.C., la ciudad experimentó un importante proceso de organización política y desarrollo cultural. Durante aquel periodo, Arse acuñó moneda, convirtiéndose en la primera ceca ibérica. Los contactos con el exterior le proporcionaron la tecnología para su fabricación y los modelos iconográficos. El proceso de organización sociopolítica era ya muy avanzado en el siglo III a.C., pues estaba constituida como una verdadera ciudad. Disponía de un tesoro público, un senado y magistrados. Tras la Segunda Guerra Púnica, la ciudad recuperó su normalidad y continuó su desarrollo. Con su reconstrucción, la impronta de Roma comenzó a quedar patente en diversos aspectos culturales. Las abundantes emisiones de moneda, tanto de plata como sobre todo de bronce, evidencian que la población de Arse fue una sociedad intensamente monetizada, manifestando una paulatina influencia romana perceptible en los diseños, en la onomástica y en la toponimia. La hegemonía de Roma en el Mediterráneo occidental motivó un cambio en el origen de los comerciantes que arribaban al puerto, pues a partir de entonces se incrementó la presencia de mercaderes y pobladores italorromanos. A mediados del siglo I a.C., la ciudad obtuvo el estatuto jurídico de colonia. La comunidad foránea y los habitantes de Arse se integraron formando una sola entidad política, adoptando el nombre de Saguntum. El emperador Augusto, muy pocos años después, cambió el estatuto jurídico de la ciudad, convirtiéndola en un municipio romano. Desde los inicios de la época imperial, se desarrollaron programas urbanísticos que dotaron a Saguntum de los edificios y espacios públicos que caracterizaron el modelo romano de ciudad. Las grandes familias saguntinas, entre las que destaca la de los Baevi, fueron las que sufragaron buena parte de su monumentalización. Con el emperador Tiberio
Saguntum realizó sus últimas acuñaciones, en las que, como de costumbre, mantuvo los diseños de tema marino. El desarrollo económico de su sociedad fue notable, manteniéndose dentro del grupo de las principales ciudades de la península ibérica. A partir del siglo III después de Cristo, se produjo el abandono de algunas viviendas. No obstante, parece que su actividad siguió siendo importante, como se deduce de algunas manifestaciones arquitectónicas, de la actividad portuaria y de la continua llegada de moneda. El conocimiento de la ciudad se desvanece hacia fines del siglo IV, pues los testimonios arqueológicos y literarios apenas proporcionan información. Sin embargo, la actividad portuaria y comercial se mantuvo en el Grau Vell hasta el siglo VI. Se cierra así un período de 12 siglos de desarrollo político, cultural y económico.